Hola, buenas tardes. Están ustedes con el programa de siempre, los domingos a las 6:30, Reflexiones de Ernesto Ladrón de Guevara. Y ya saben que vamos tocando temas diversos. Hoy toca un tema que a mí me influye mucho en mi área sensible y, bueno, pues me conmociona. Y la verdad es que no me lo paso muy bien, pero claro, yo lo considero una obligación moral, cívica, que es la que yo siempre he tenido en este tema. Y he arriesgado mi tipo y mi patrimonio y familia con este asunto, he desestabilizado todo mi entorno y he perdido amigos, en fin, porque ya saben eso de que cuando hablamos del terrorismo, para ya que se sitúen, cuando hablamos de ETA y esto, en aquellos tiempos, pues si te pronunciabas contra ETA, pues ya la gente decía, uy, yo no salgo con este, no sé qué, me tomen nota y digan que yo soy como este y estoy contra ETA y ya saben. Entonces se tomaba se hacían listas negras y se señalaba a la gente. Y claro, pues hemos vivido circunstancias muy duras, sin comerlo ni beberlo, porque yo me embarqué en el Foro Hermoa sin que nadie me llamara. Me pareció aquello un momento excepcional para plantar cara en la calle y de ciudadanía y mostrar nuestra disconformidad con el terrorismo y con las connotaciones que ello tenía, de complicidades y todo esto. Y al final acabé con escolta, 11 años. Y claro, esto marca mucho, deja un pozo, una huella, un regusto malo y además una sensación de injusticia porque es que ves que no se hace justicia, o sea, se está haciendo cosas que yo no entiendo. Puedo entenderlo desde el lado de que, bueno, pues hay que pasar página y esas cosas, pero joder, es que como ves que no hay nadie que pida perdón, ni, bueno, nadie, algunos sí, así, pero ¿cuántos lo han hecho públicamente? Pues yo no conozco gran cosa, ¿eh? Ahora están poniendo escritos a instituciones penitenciarias que yo me arrepiento, pero claro, esto no, me suena a mí que es un paripé para levantar las penas a mucha gente y, bueno, pues que les hagan los onguis y torris de rigor y esas cosas. Y la verdad es que no sufro abocando este asunto porque me mueve recuerdos. Pero hoy no estoy para contar mi pena ni mi libro. Este no es mi libro, es el libro de la amiga que tengo aquí enfrente, Sí, detrás del ordenador, que se llama María Luisa García Franco. Buenas tardes. buenas tardes a todos. Pues sí, fíjate, nada más que has empezado a hablar, me he acordado sencillamente del título del libro, mejor no contarlo, porque realmente cuando tú te identificabas o te ponías el foco en tu persona como persona que estaba en contra del terrorismo de ETA, pues focalizabas la atención y eso duplicaba el peligro. O sea, por eso yo mi libro lo he titulado Mejor no contarlo, porque habla de las personas que sabían que ETA pretendía matarles y durante muchos años, si eso no era tan público como que tú te habías expuesto en unas concentraciones para pedir el fin de la violencia, sino que tú eras pues, un empresario que no querías pagar o, bueno, pues un periodista, algo que no fuera tan público que quería matarte, pero ya te habían informado que ETA pretendía matarte, entonces la gente optaba por no contarlo, porque el contarlo tenía añadido, como tú dices, un señalamiento, aparte del miedo a que ETA cumpliera su objetivo, que era matarte, pues aparte de eso, un señalamiento público para ti y para toda tu familia, como bien has dicho. Porque cuando, pues por ejemplo, los periodistas cuando son corresponsales de guerra, pues van ellos mismos, sea hombre o mujer, pero no implican a su entorno. O sea, ellos van allí, voluntariamente quieren, pues les gusta cubrir los conflictos, explicar a la gente el origen, las consecuencias, y bueno, pues tienen esa vocación de contar eso, pero siempre son ellos solos. Cuando cogen el avión, dejan atrás ese conflicto y ya se ha terminado. Pero en el tema del terrorismo, todo el entorno de la persona se veía implicada, porque
es que los terroristas o sea, sabían amedrentar, porque realmente ellos sabían que mezclando a la familia el miedo era mucho más profundo, la voluntad de no ponerte como en el disparadero de la gente para proteger a su familia siempre era también una forma de amedrentamiento mucho más efectiva que si solamente implica a la persona, con lo cual por eso mi título se llama Mejor no contarlo. Pero luego lo cuento, lo cuento cuando ETA ya no mata. Cuento lo que mucha gente vivió durante el tiempo en que imperaba en el País Vasco la ley del silencio y la gente optaba por no contarlo, intentar pasar inadvertido. Entonces, la gente sabía que ETA pretendía matarle, por ejemplo, la Ertzaintza les había comunicado que tenían datos en su poder para matarle y probablemente esa persona podía interactuar, sobre todo en ciudades grandes como Bilbao, con otras personas que pues ni se podían imaginar que esta persona estaba en peligro y no es que la voluntad fuera esconder nada, sino es que era mucho más práctico esconderlo porque no te creas que esas personas con las que cenaban esas personas o salían pues alguna actividad social, se iban a solidarizar, sino que al revés, iban a mantener una distancia por si acaso les salpicaba. Como la presión del terrorismo realmente coaccionaba mucho porque nadie quería verse envuelto en todo lo que significaba oponerte no solo al pistolero, sino toda su maraña que le acompañaba, toda su, digamos, su entorno y luego toda la gente que no le acompañaba, pero miraba para otro lado para que no le salpicara el tema o porque en el fondo ser víctima de ETA estaba un poquito estigmatizado. Quiero decir que en una moral normal de cualquier ciudadano, si alguien pues alguien quiere matarte y tú no has hecho nada, no eres un criminal ni nada por el estilo, pues se espera una solidaridad de los demás en una moral normal. Sin embargo, esa moral no existió durante muchos años con la existencia de ETA, porque pues la gente pensaba, bueno, pues, o sea, no quiero estar cerca de esta persona a la que ETA está acosando, porque yo prefiero vivir como si ETA no existiera. Así actuó la mayoría de la sociedad vasca. Y por eso, bueno, en mi libro hay un epílogo muy bueno, me parece a mí, del que fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, que decía que obras de la literatura, obras de ficción, como Mejor no contarlo, la novela que he escrito yo, ayudarán a la gente a comprender, a crear una memoria colectiva y comprender cómo pudo pasarnos como sociedad civilizada lo que ocurrió. Porque lo inexplicable no es que haya asesinos que maten, sino lo inexplicable es que una sociedad lo tolere. Y eso es lo que me parece que lo subraya muy bien en el epílogo Juan Luis Ibarra. Y, sí. Sí. Y bueno, es que la verdad que si te pones a hablar de todo este tema no terminarías, ¿no? Pero precisamente yo por eso he elegido una novela, un thriller, una novela policíaca, que quiere decir que cuando tú leas Mejor no contarlo, te estás entreteniendo porque como esto era como una película, o sea, aquí se vivían cosas tan irreales que por eso a mí se me ocurrió escribir una novela. Digo, es que esto no puede pasar en la vida real. Esto, las cosas que le pasan a mi protagonista, y dices, es imposible que esto ocurra en una sociedad del siglo XX, XXI. Bueno, pues imposible. Y sin embargo, pues ocurría. Y entonces dije, yo esto es como una novela, pues voy a escribir una trama, un thriller, contando todas estas cosas
que realmente lo puedes leer como una novela policíaca, porque, o sea, es que era increíble, ¿no? Porque la gente salía de su casa pensando que tal le podía matar y tú dices, pero ¿cómo puede estar ocurriendo eso en una ciudad como Bilbao, que es una ciudad moderna? Pues ya, o sea, mi trama se desarrolla ya en el año 2001, o sea, no es los años de plomo de ETA que refleja Patria, sino es posterior. Entonces yo, como aquí hay muchas historias, yo elegí contar esta historia, que es un contraste entre una sociedad civilizada y moderna, como puede ser Bilbao al inicio del siglo XXI, y resulta que aquí se está matando a unas personas sin que los demás tomen, o sea, digamos, con la total desinterés del resto de los demás, como si la gente viviera un sueño, porque el resto de la vida era una vida normal. La gente no es como ahora que estamos en una guerra, vamos, que tenemos una guerra en Ucrania, y vemos que todos los que están en Ucrania, los pobres, todos están en peligro, todos les van a matar a todos. Pero aquí solamente había los elegidos por ETA. Esos eran los que estaban en una guerra en la que nadie les defendía. O sea, porque digamos que en Ucrania, digamos que hay un ejército que intenta defender a la población civil, ¿no? Pues esta gente, esta población civil señalada por ETA, vivía en una guerra particular que era como solo un sueño, porque el resto del mundo vivía otra realidad distinta, ¿no? Y bueno, pues, Pues la verdad es la que verdad es muy que hay mucho agradecer. que contar. Yo me siento víctima de violencia de persecución, es el término que se acuñó respecto a aquellas personas que no han sufrido directamente un atentado, haber sido herido, haber sido pues una víctima directa, ¿no?, de ETA, sino que una persona que vive unas circunstancias que son anómalas, que se tiene que comprar una pistola, en mi caso, porque, bueno, pues había una parte de mi vida laboral que no estaba protegida y me recomendaron que comprara una pistola y yo era docente. O sea, vete al centro con ese trasto y claro, en fin, pero cosas de esas, ¿no? Yo podría contar Eso muchas digo que es anécdotas. son como Es, novelas las es historias que que ocurrieron tú aquí. esto lo cuentas, una persona como yo, que veo la sangre y me mareo, tener que llevar una pistola, pues eso. Y claro, la gente dice, no te la compres, claro, no te la compres, es muy fácil decirlo. Es decir, yo he sentido la insolidaridad. Reflejar en una novela el ambiente, la atmósfera, pues, el entorno, las conductas sociales, esa es la otra parte del teatro, ¿no? La parte que no se ve. Y entonces hay que describirlo y ya es hora y yo particularmente como persona afectada en aquel momento, bueno, en aquel momento y sigo porque, vamos, yo he dejado secuelas en la familia, ¿no? Pues yo lo agradezco especialmente, ¿eh? Y también que se contemple en una novela, en un relato, que es de ficción, pero no lo es, porque tú te habrás inventado los personajes, pero seguro que esos personajes tienen detrás una figura real de alguien, pues es de agradecer. Pues no, mira, te voy a decir, justo lo único que no tiene detrás una figura real son los personajes. O sea, yo en mi novela utilizo los escenarios y los tiempos son reales. O sea, ahí puedes ver como en una película las cosas que ocurrieron, tanto en Bilbao como en el sur de Francia, donde estaba ETA y donde estaban los infiltrados, que están también presentes en mi novela, la cúpula de ETA que vivía obsesionada con la presencia de infiltrados, como robaban coches, cómo hacían prácticas de tiro, recogían los explosivos, bueno, cómo vivía esa gente en Francia, lo estás viendo y todos los escenarios son reales. Pero lo que son las personas no corresponden a una única persona. Te quiero decir que, por ejemplo, el juez que fue asesinado en aquella época, que fue José María Lidón, yo elijo a una mujer protagonista porque no me gusta personalizar tanto, ya que, o sea, todos los escenarios y todos los tiempos son reales, la persona humana que los vive no corresponde exactamente a una persona, porque precisamente al tratarse de una novela tenía
quería tener mucho cuidado y mucho respeto por las personas que han protagonizado todo esto. Entonces, la juez Isabel Robledo, que es mi protagonista, es uno de los 200 jueces que ejercían en el País Vasco cuando en 2001 aparecieron en manos del Comando Burruntxa de ETA los nombres de 80 jueces para atentar contra ellos. Esto es una ofensiva muy intensa para lo que es ETA. Normalmente no aparecían 80 nombres de 80 concejales del PP, 80 nombres de profesores universitarios. Realmente eso denotaba, según contaron los policías, los indicios policiales denotaban que ETA se proponía de forma inmediata matar a un juez en el País Vasco. Entonces, eso a mí me pareció un buen punto de partida para un thriller, porque se podía contar en un tiempo muy concentrado todo ese ambiente del que has hablado tú, en los que han vivido. Esos ambientes han ido evolucionando, ¿no? Porque primero era en los pueblos cualquiera que era español y luego les convertían en traficantes solo para dar una coartada. Bueno, pues todo ese acoso que hubo al principio, después pues, fue evolucionando, porque los jueces no son señalados por ETA hasta ya los años 90, que empiezan a matar a jueces, entre ellos a la fiscal Carmen Tagle, y bueno, finales de los 80 también, pero no en el inicio de ETA. Y entonces, bueno, pues ETA había matado a 6 jueces antes del 2001, que aparecen estos 80 nombres de jueces en manos del Comando Burruntxa de ETA, y en ese momento, de una forma muy física, les dicen a los jueces: va a matar a uno de, ETA pretende mataros a uno de vosotros. Les dice al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, le trasladan las evidencias policiales de que ETA pretendía matarles. Y luego, de uno en uno, la Ertzaintza comunicaba, por ejemplo, a uno que habían aparecido sus datos en manos de un comando de ETA, tal y cual, les iban dando datos de ese acoso de ETA, de esa campaña tan intensa. Entonces, realmente pasaron mucho miedo. O sea, ellos, los presidentes de las audiencias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, escribieron una carta al presidente del Tribunal del Consejo General del Poder Judicial, diciéndoles que, a ver, que alguien tenía que hacer algo, que no puede ser que 200 jueces miraran todos los días debajo de los bajos de su coche y que no hubiera ninguna reacción institucional. Y en ese ambiente de falta de reacción institucional, de indiferencia social, de campaña de acoso previa por parte del entorno de ETA, que hicieron una campaña diciendo: estos no son nuestros jueces, son los jueces españoles, no son nuestros jueces. En toda esa campaña hizo que realmente la gente tuviera miedo. Y yo lo que quería contar es que las personas señaladas por ETA tuvieron miedo, o sea, que no vamos a decir solo hablar de las víctimas, como has dicho tú, la gente que murió, sino vamos a hablar también de las personas que sufrieron esa violencia de persecución y que, o las personas que realmente les dijeron, más que violencia de persecución, es que les iban a decir: es que vamos a matarte. Y además ETA cumplía, porque yo ya conozco a algunos, por ejemplo, que ya les decían que les iban a matar. Por ejemplo, Gregorio Ordóñez tenía la conciencia de que querían matarle, porque a mí me comentaba que había visto gente observándole, porque no eran muy discretos los comandos de información de ETA. O sea, a mí me han contado jueces, pero me han contado muchas otras personas que veían a la gente aparcados en coches en la puerta de tu casa, que tú decías: pero bueno, nadie va a hacer nada, llamabas, decías: no, tranquila, que hay contravigilancia, le decían a mi protagonista. Dice: pero bueno, ¿estos quiénes son? ¿Son los etarras o son los otros? Sí. Y bueno, vivieron una psicosis como muy fuerte. Y más, por eso cogí de protagonista a una juez, porque quería trasladar que no son soldados las personas a las que ETA señalaba para matar, sino ciudadanos que tienen hijos, que tienen que llevar a su hijo al pediatra, que tienen que dar al arranque del coche con una especie de sentimiento de culpa por si acaso hay ahí un explosivo y muere su hijo.
un sentimiento de culpa que cualquier madre puede decir que es que te está dando casi un infarto cuando o sea, giras la llave del motor, porque dices, pero ¿cómo puede llevar una persona al pediatra a su hijo si piensa que puede haber unos explosivos? Pues sí, porque había que vivir, porque nadie te iba a llevar al hijo al pediatra, no estaba segura de que coger un taxi fuera menos peligroso, bueno, había que vivir y se vivió un riesgo pues como muy fuerte, ¿no? Entonces yo lo que cuento es todo cómo vivieron estas personas amenazadas y luego también digo que, o sea, lo que yo utilizo en la ficción para que no nos quedemos en lo que es un ensayo o un tratado sobre lo que ocurrió, sino que veamos a los seres humanos cómo reaccionaban ante esa situación. Y por eso yo necesitaba escribir una novela, porque lo que yo quería contar es mucho más fácil poniendo un personaje en las situaciones en las que vivieron esas personas, que yo, mi personaje, lo construí con un trozo de una juez que conozco, con un trozo de otra víctima que tal, y les fui haciendo una amalgama que es, pero no es una persona, no es el juez Guidón, por eso es una mujer. Entonces es una mezcla de todas esas personas que vivieron esa situación, pero la situación es real y la situación es kafkiana. Y cuando lo lea la gente va a decir, ¿qué imaginación tiene María Luisa? ¡Qué barbaridad! No, pues de imaginación nada. Lo que yo novelo es muy cotidiano y lo que resulta sorprendente, me gustaría que lo leyeras porque la verdad la gente que lo está leyendo dice, aquello ocurrió. Pues sí, pero gente que vivía en el País Vasco mirando para otro lado no era consciente de que estaba ocurriendo eso. Y bueno, y la gente le está gustando por eso, porque cuentan cosas que no han salido en los periódicos, ni siquiera yo como periodista, pues tú no podías contar que a una juez le daban unas placas de matrícula y les decían, toma, como tiene ETA tu matrícula, para que las pongas en tu coche. Y tú dices, pero bueno, no va a venir ni siquiera un operario a ponérmelas, nada, te las entregaban y dices, y ahora yo no puedo ir a un garaje a cambiar la matrícula, porque entonces me estoy identificando. Bueno, pues esas situaciones tan kafkianas pues han existido y bueno, y también cuento, pues digamos, también intento explicar lo que pasaba por la cabeza de los terroristas y por este infiltrado que juega un papel importante en mi novela también. Entonces, por eso es muy importante utilizar la ficción para contar esto, porque además la gente se tiene que entretener, porque no pensemos que nadie va a escucharnos hablar de aquello que ocurrió tan injusto porque dicen, ¿qué rollo? No, no, vamos a contarles una novela que se entretengan, que quieran ver qué pasa, si muere o no la protagonista, qué pasa con el infiltrado, si es este, si es el otro, luego cuando aparece el que es. Y entonces eso hace que la gente se entretenga también leyendo una novela y de paso yo estoy intentando, creo que con por lo menos el conocimiento de causa de utilizar pues muchas cosas que he vivido muy directamente y conociendo a muchas personas, cómo eran por ejemplo, cómo era un infiltrado, ¿quién puede dar el paso al abismo de entrar en ETA? Pues la gente, hubo, por ejemplo, guardias civiles que entraron, no te voy a decir muchos, pero hubo. Sí. Y en mi novela, no quiero hacerme auto-spoiler, pero intento explicar cómo alguien da el paso al abismo de entrar en ETA. Y entonces, bueno, pues cuento la historia también de que vivieron los niños en cuarteles como el de Irún, que realmente cómo tenían que mentir en el colegio, porque no decían que sus padres eran guardias civiles, cómo esos niños aprendían la lección, sus madres les decían, si te equivocas nos matan, no, si te equivocas matan a tu padre. Y bueno, entonces, ¿cómo creas un personaje que puede tener algo en su interior, en el alma, de contribuir, aunque sea a costa de su propia vida, a acabar con ETA? Porque así contribuyó gente a acabar con ETA, ¿no?
pues supongo que nunca podremos estar suficientemente agradecidos a muchas gentes que dieron los pasos. Y no son muchas gentes, o sea, es que son muchas, quiero decir, porque fueron los del Foro Ermua, los de Bastallá, fueron también los guardias civiles, fueron también quienes cambiaron las leyes para que no solamente los que disparaban, apretaban el gatillo, fueran los que pagaran el haber asesinado a una gente, sino los que ayudaban a que esa gente fuera señalada y asesinada. Hubo que cambiar las leyes, las cambiaron, entonces pues también, por ejemplo, Aznar cambió las leyes para que ocurriera eso también fue una contribución. Entonces, bueno, pues ha habido muchísimas contribuciones a que ETA acabara, porque realmente a veces se daba un paso adelante y otro atrás, porque por ejemplo con Miguel Ángel Blanco era el rechazo social fue bestial y eso le hizo asustarse al PNV y entonces arropó un poco a Herri Batasuna. Sí. Entonces, cada vez que avanzábamos un paso, bueno, pues se daba luego otro paso para atrás porque había otros movimientos, ¿no? Por ejemplo, los pactos que tuvo el PNV con el entorno de ETA después de eso. Que digamos que estaba como blanqueándoles o decir que, bueno, que hay unos que mataban siempre son malos, podría decir del PNV, pero bueno, no todos los otros no son malos, ¿no? Entonces, esa idea de... precisamente eso era lo que no terminaba con el terrorismo, que era como apoyar a todo ese entramado que permitía que ETA matara, porque sin dinero y sin esos apoyos sociales, ETA no habría durado más de 50 años matando como ha durado. Pues te voy a hacer una confesión. Yo, a pesar de que esta es la tercera entrevista que ya te hago, te he hecho una para cada uno de otros dos medios aparte de este, pues no he dado el paso de comprarlo, me cuesta. O sea, pero yo animo mucho a la gente que lo compre porque... por dos motivos. Uno, porque leer una novela de estas pues, es entretenido si no has estado afectado y no has sufrido anteriormente, ¿no? Dos, que te haces cargo del contexto, del ambiente, porque la gente todavía no se hace cargo de eso. Y tres, porque estamos echando un tupido velo sobre aquel periodo como queriendo pasar página. Y yo creo que en estas cosas no hay que pasar página. Hay que mantener el recuerdo para que no vuelva a suceder. No se trata de vengarse, no es rencor. Bueno, yo la verdad es que no perdono porque si ellos no piden perdón, ¿para qué voy a perdonar yo? Sí, es que una de las cuestiones para perdonar a alguien es la actitud de contrición por el dolor y el mal producido, ¿no? Y el propósito de la enmienda, dice pues el credo cristiano, ¿no? Y entonces, pero claro, voy a comprarlo porque aunque yo creo que es un acto solidario por mi parte. Yo sufro porque todo lo que has contado yo lo he visto, lo he vivido. Por ejemplo, yo he vivido una situación, pues yo siempre miraba por la mirilla y tenía un cristal blindado y tengo todavía, un pequeño patio que da a la escalera. Y vimos un paquete en la puerta y claro, pues como estaban poniendo bombas en puertas, y claro, una bomba en una puerta significa que la puerta se cae y todo la onda expansiva entra, rompe ventanas y te lleva por delante. Entonces yo pasé noches hasta las 2 de la madrugada, hasta que ya me vencía el sueño porque oía ruidos y tenía pavor, ¿no? Y vinieron los artificieros con perros, llamaron a todos los vecinos que se situaran en el extremo contrario, menos mal que esta casa es larga, ¿no? En el extremo contrario a las puertas. Claro, eso a mí no se me olvida porque luego te encuentras con los vecinos y no te miran a la cara. Imagina la situación. Eso, mira, eso es la insolidaridad que yo contaba. Y a mí, a ver, había una senadora del PP que yo conocía mucho y que dice que sus vecinos le decían, es que no hay derecho que vivas aquí porque nos pones a todos en peligro. En lugar de decir, no hay derecho que te quieran matar, dicen, no hay derecho que vivas aquí. O sea, es que es un mundo al revés, o sea, es una insolidaridad tan bestial que es muy difícil de entender, porque
Y luego, fíjate, esa misma gente, o sea, ellos no tienen conciencia de una maldad, sino esa misma gente, pues te dice, sí, pues es cierto, pues que decíamos, pero es que los vecinos sí que decíamos, es que debería irse a vivir a un sitio sin vecinos, pensaban, hasta senadora del PP. Eso me pasó con el coche. A mi mujer, que por cierto, la persona que les lo dijo trabajaba con ella en la misma empresa. Yo tenía mi coche al lado del suyo y le dijo a mi mujer, oye, tu marido ya puede cambiar de plaza, porque yo no voy a soportar el riesgo de que un día explote una bomba debajo del coche. Claro, ¿qué haces? En Yeah. fin, situaciones de estas, bueno, pues habrá miles, ¿no? Y estas cosas ya hay que empezar a contarlas, porque la gente, sobre todo para que ellos, los malos, sean conscientes del mal producido. Es un mal, claro, ellos querían ese mal. Ellos hablaban de la ¿cómo es? Socialización del sufrimiento. Socialización del sufrimiento. Eso es. Esa expresión fue Sí. muy desarrollada en su planteamiento de que cuanto más miedo hubiera en la sociedad, más la sociedad se levantaría contra el gobierno para exigir una negociación, ¿no? Y una liberación de los presos y todo lo demás, que fue el caso de Miguel Ángel Blanco y esto. Pero claro, esa socialización del sufrimiento, claro, antes habían estado asesinando a policías y fuerzas armadas del Estado. Y bueno, pues la verdad es que yo me siento culpable porque para mí, pues yo no me sentía afectado en aquel tiempo. Quizá era porque era demasiado joven o lo que fuera. Pero luego empezaron a asesinar a diestro y siniestro. Periodistas, López de la Calle, en fin, jueces, fiscales, en fin, de todo, ¿no? Y claro, eso sí que es ya pánico en escena y la gente pues dice, bueno, yo no me voy a complicar la vida, pero claro, llega un momento en que ya no aguantas más. Yo dije, yo no me muevo de aquí, no me voy de aquí y aquí sigo y tengo que hacer algo. Me considero, bueno, no sé si a la vez vasco o español a la vez, me considero muchas cosas. Mi sentido de identidad es muy plural. Pero yo decía, quiero a mi tierra, amo a mi tierra y estos no me echan de aquí. Y me puse a hacer algo, pues forma, tal, pero claro, en cuanto das el paso ya estás complicado. Se acabó, se te cae el Ya mundo está encima. señalado, está Se te cae el señalado. mundo encima. Ya se Sí. acabó. Yo estaba haciendo virale, aprendiendo euskera, me dijeron, en ese curso me dijeron, tú no puedes seguir. Claro, vienes con 2 policías nacionales detrás que me pusieron policía nacional, entonces no había escoltas privados. Y claro, ¿cómo vas a entrar aquí? Claro, pues fíjate, en un IRALE pues había profesores que eran simpatizantes de ETA, así de claro. Mm. Y me dijeron, tú tienes que dejarlo. Y ya te afecta todo, te afecta tu vida profesional, te afecta todo. Bueno, y eso cada uno tendrá su historia, ¿no? Pero Sí. es muy agradecer que alguien, esto es para mí creo una novela inédita, porque había otra de similar corte, no Patria, sino La carta de Raúl Guerra Garrido, que es una novela Sí. espectacular, buenísima, La Mm. carta. Pero ya era un tema muy específico, que era la extorsión, el llamado impuesto revolucionario, Sí. Sí, por eso el- digo yo todo que eso, hay ¿no? muchas historias Hay muchas que contar. historias. Hay muchas historias que contar. Porque normalmente las cosas se saben en general, pero cuando hay una ley del silencio, pues todas estas cosas no se estaban contando en una conversación de café. Eso que me estás contando tú ahora del curso de euskera y tal y cual, eso no lo ibas contando a tus amigos. Todo eso ibas quedándotelo dentro, porque son cosas que, o sea, es que ETA impuso la ley del silencio porque realmente era tan duro estar en el objetivo de ETA y de todo su conglomerado de apoyo que la gente intentaba minimizar el riesgo y cuanto menos hablaras, menos contaras, menos vecinos supieran quién eras, pues mejor. Y bueno, por eso entonces hay muchas historias que contar. El tema de la carta de extorsión, también la novela Patria que cuenta muy bien lo de la sensación en los pueblos pequeños. Yo que he enfocado más diciendo en una ciudad moderna que parece incompatible con la amenaza terrorista, gente como civilizada, sin esas cosas del pueblo pequeño, sino una ciudad, porque Bilbao es una ciudad moderna.
y en esto que ocurrió en el 2001, esta campaña contra los jueces tan intensa, pues ocurrió en una ciudad en la que te parecía que estabas como en Londres o en París, o sea, sin exagerar, no voy a ser como los de Bilbao que se cree que es Londres o París, pero bueno, pero vamos, una ciudad moderna. Y eso, pues son cosas que no se han contado. Y bueno, y también, no sé, al hilo de la novela, pues se cuentan otras cosas. Por ejemplo, yo, aunque no hago ninguna reflexión política ni moral en el libro, pero por ejemplo, mi protagonista está juzgando a los autores del el ataque con cócteles Molotov contra la Casa del Pueblo de Portugalete, y le llama la atención el gesto altivo de los que comparecen ante la juez para ser juzgados por eso. Dice que normalmente una persona que ha cometido un crimen, en este caso murieron 2 personas, y sobre todo siendo jóvenes, realmente comparecen ante el juez con la mirada gacha, como diciendo, pues qué he hecho, qué daño, he matado a 2 personas. Bueno, sin embargo, estos no tenían ningún sentimiento de culpa, porque comparecen con la cabeza alta de quien está en posesión de la verdad, porque se consideran gudaris que están luchando por una causa. Y tú puedes decir, ¿cómo puede una persona considerarse gudari cuando lo que hace es tirar unos cócteles Molotov para que se quemen vivos unas personas indefensas que están tomando café? Y además, si fuera una cosa de clase, ten en cuenta que estamos hablando de una militante socialista y una sindicalista. O sea, que no estamos hablando de una persona como con poder, sino que es que están cogiendo a una persona súper de la calle y indefensa, y se creen unos gudaris por matarles. Y tú dices, pero bueno, ¿cómo es posible que eso funcione así? Pues mi novela te cuenta cómo miran a ver quiénes han venido de su equipo, quiénes han venido a apoyarles. No están pendientes de qué es lo que han hecho, no están elaborando las circunstancias o analizando las circunstancias de lo que han hecho, sino que lo que están es pensando, vienen aquí a apoyarnos, somos unos gudaris, qué bueno, o sea, aquí todos los que nos vienen a apoyar, los de nuestro equipo. O sea, son de un equipo, la sensación de ser de un equipo y de que lo que hacen ellos que está bien, o sea, que matar unos niños o algo así, todo sea por la causa vasca, que no es que... O sea, hay muchos vascos que dicen, yo no quiero que maten por la causa vasca, aunque me guste a mí la causa vasca, pero en el fondo no hacían nada porque no se matara. O sea, cuando ahora se intentan como disculpar porque ya no está de moda el apoyo y casi les puede dar vergüenza a la gente que no hizo nada por evitarlo, aún así tampoco ellos son conscientes de que no hicieron nada. No, el tema de la culpa en este caso de ETA es como para hacer un ensayo, porque no hay culpa. No hay culpa. Entonces, Es un tema se muy puede hacer importante, muy interesante. un ensayo moral Sí, sobre la gente cuando comete un crimen, pues hay veces que hay gente que se entrega porque no puede soportar la culpa de lo que ha hecho. Pues en el caso de ETA y de su entorno, no existe la culpa. O sea, no es un existe. tema de psicología cognitiva, es decir, de alguna forma, si tú vives en una ficción, en un en un montaje cognitivo lleno de, por cierto, de mentiras históricas, porque no es, se han comido un montón de falsedades. Todo este montaje de la Euskadi de Túbal, la Euskadi independiente, la Euskadi de Eterna, eso no ha existido. O sea, aquí había territorios forales. Desde un punto de vista historiográfico, pues la trama esta de Euskadi como nación se monta por Sabino Arana. Hasta entonces nadie hablaba de eso. Sí que había la defensa de los fueros, había pues las conferencias entre los diputados generales para defenderse ante Cánovas en la abolición de los fueros y esas cosas. Bueno, había el fuerismo, pero esto no nace hasta finales del siglo XIX. Y es entonces cuando empieza toda la cuestión reivindicativa y pues el mismo Euskera Batua que se pone en marcha
pues, en los años 70. Es algo de laboratorio. El euskera existe, bueno, el euskera el vascuence le llamo yo. En fin, hay una... Pero claro, ya dices estas cosas y ya eres facha. O sea, nos movemos por una especie de etiquetas que, si fueran ciertas, o sea, fundadas en hechos reales, hechos ciertos, en planteamientos historiográficos, fundados en documentos, fuentes y algo que sea verídico y avalado por la sociedad historiográfica y por las universidades, pero es que casi todo esto es mentira, es un montaje. Entonces, en función del montaje se ha estado asesinando a mucha gente y creando estos problemas tan gordos, ¿no? Y yo, María Luisa, bueno, María Luisa García Franco, para que le busquen ustedes, si no quieren buscarlo por el título, que se llama Mejor no contarlo. Mejor no contarlo, mejor no contarlo, pues busquen el libro, que lo tendrán. ¿En qué librerías? Está en el Corte Inglés, supongo, ¿no? Sí, está en el Corte Inglés, está en la Casa del Libro, también se puede comprar por Amazon. La verdad que, bueno, la editorial La Raz Ediciones, que es la que me lo ha publicado, bueno, presume de que tenemos ejemplares en toda España, incluido Canarias, que le parece lo más lejos. O sea que realmente es fácil comprarla y bueno, en este mundo digital, aunque a mí no me guste de recomendar Amazon porque dices, si no les quitas el negocio a todos los pequeños, Claro. pero bueno, también la gente que le parezca eso más fácil, también es muy fácil comprar un libro hoy en día. Pues yo estoy encantado de haberte facilitado la propaganda del libro, porque creo que este tipo de libros merecen la pena venderlos. No podemos echar la cortina, mirar. O sea, una cosa es no mirar para atrás y disfrutar de la vida presente y futura, y otra cosa es olvidar. Estas cosas no se han de olvidar, se han de conocer. Es necesario conocerlas, porque si no volvemos otra vez a las andadas en cualquier momento, y la sensibilidad social sobre estas cuestiones impide que la semilla del mal fructifique, ¿no? Y, y bueno, por otra parte, que claro, es una novela, y es una novela que es también para entretenerse, para buscar una trama. Ojalá se convierta en película. Por cierto, ¿habría posibilidad? ¿Te han Pues hecho alguna mira, oferta? José Antonio Zarzalejos dijo cuando la leyó y me presentó, la primera presentación del libro fue en la Asociación de la Prensa de Madrid, me presentó José Antonio Zarzalejos, que bueno, pues le gustó mucho la novela y dice, yo la veo como una película, porque es una novela rápida y que ocurren muchas cosas, entonces casi parece un guión cinematográfico. No, no es una novela que ahonde en las descripciones de paisajes, ¿no? Sino que lo que ahonda es en lo que ocurre en los cerebros de los protagonistas, que es algo que a mí me apetecía contar, y entonces es muy rápida, ¿no? Y bueno, pues no sé, de momento no he tenido ninguna propuesta, pero lo que sí que he tenido es la visión de gente que piensa que esto sería una buena película, sí. Como me consta, porque además tú me lo has contado, que estás teniendo un éxito editorial importante, pues yo te animo a que hagas la segunda parte, ¿no? Porque en estas cuestiones siempre tienen muchos flecos que quedan colgando, y además a todo el mundo le da yuyu tocar estas cosas. Pero vamos, el aspecto emocional, psicológico, lo que vive la persona en esas circunstancias, ¿no? Yo lo digo por mí, ¿eh? Yo como lo he experimentado, todo eso hay que traducirlo en, bueno, la novela es el mejor mecanismo para trasladarlo. Porque claro, ¿cómo Sí, cuentas tú el sentimiento en un ensayo? ¿Cómo percibe las cosas una persona cualquiera como yo? O sea, qué ha percibido en esa situación? O mucha gente del Foro Erma, por ejemplo, en aquel momento que se marcharon. Chema Portillo, por sí, ejemplo, se es que fue a México, y así esas son un montón de gente. historias pendientes de contar. La gente que dejó atrás su vida. Yo Mm. el otro día estaba comiendo con un amigo que vive en Madrid, que se fue del País Vasco como mucha gente, y me decía, a mí lo que más pena me da es que mis hijos, como me fui hace tanto, mis hijos no saben, no tienen raíces vascas. Dice, nos han quitado hasta las raíces, Hasta a porque los a mí me da, sentimientos.
me da claro. mucha pena que mis hijos les hablas, bueno, pues como ya llevan viviendo en Madrid desde que son bebés o lo que sea, pues en el fondo pues no tienen ninguna percepción de lo que ocurrió en el País Vasco, porque encima, como de esto no se hablaba, otra vez, por eso mi libro, mejor no contarlo, estoy muy orgullosa del título, porque la gente no contaba ni a sus hijos que se habían ido del País Vasco por temor a un atentado de ETA. O sea, es que no puedo imaginar distintas circunstancias que tuvieran mismo, la misma decisión de la gente de no contarlo. Es que realmente no era solo que querían olvidar, sino es que no querían que sus hijos pues, tuvieran algún problema por decir algo de lo que les estaban contando y querían mantener digamos, a la familia segura. Entonces, la gente salía del País Vasco y esos niños se criaban en otra ciudad y ya no tenían raíces vascas, porque encima no les contaban lo bonito que era su pueblo, más bien no hablaban. Entonces, bueno, pues, hombre, es que hay muchas cosas subjetivas, pero que roben a tus hijos sus raíces no es ninguna nimiedad, a mí me No, parece no, no, importante. no, no, porque Otra forma cosa es parte que de... digamos, no, han matado 850 personas, vale, Sí, sí. eso es lo más grave. Pero es que han ocurrido muchas más cosas y hay muchas, muchas historias Hay muchas pendientes de contar. historias, esto es muy, muy Sí, pero complejo. yo no voy a contar más historias de estas, porque yo creo que, como has dicho tú, o sea, a ver, yo fui 25 años corresponsal en el País Vasco, pues vine como delegada del diario Ya, que estaba yo trabajando en Madrid en el Ya, y entonces, bueno, pues hubo la ruptura del PNV, y entonces me vine a trabajar aquí, en principio de forma temporal, pero como aquí ocurrían tantas cosas, pues fue de forma definitiva. Después el Ya pues lo compró el grupo Correo, lo cerraron porque pues, ya pues, no ganaba dinero y tal y cual. Estaban los otros periódicos de editorial católica que ganaban dinero y él ya no. Bueno, pues decidieron cerrarlo, lo vendieron, lo medio cerraron. Bueno, total, que entonces yo recibí una oferta del ABC y me fui al ABC en ese momento cuando estaban empezando los conflictos en el Ya. Y entonces, bueno, pues el caso es que después he estado otros 25 años aquí, bueno, y a pesar de eso, que he conocido muchas historias, cuando yo he dejado de trabajar 12 horas al día y he dicho, bueno, pues ahora quiero o sea, yo decía, cuando tenga tiempo, porque yo encima tengo 4 hijos, o sea, cuando tenga tiempo, decía, un trabajo de 12 horas y 4 hijos, decía, yo cuando tenga tiempo voy a contar esto como una novela. Y eso lo llevaba diciendo años y años hasta que ya tuve el tiempo y entonces no tuve ninguna duda qué es lo que quería hacer. Y luego, pues no te creas que yo elegí a un juez como protagonista de primeras. No, o sea, yo había conocido a mucha gente viviendo situaciones, por ejemplo, las vuestras del Foro Erma, ciudadanos que solamente dieron el paso de oponerse a ETA. Bueno, pues los empresarios y las cartas que no se lo contaban ni a su mujer. O sea, había conocido muchas cosas y pensé que el tema de los jueces siempre, la gente ha creído que eran una figura distante y entonces pues nadie se ha atrevido, bueno, ¿cómo vamos a hablar de los jueces? Vaya líos y a ver quién entiende el mundo de los jueces. Entonces yo como había trabajado mucho con los jueces porque fui también corresponsal del diario La Ley, al mismo tiempo que del ABC y escribía, bueno, tuve mucho contacto con la judicatura y dije, no, es que vamos a contar que los jueces son también personas humanas y que también vivieron estas circunstancias y encima me encanta que haya un punto de partida de la novela impactante, como que aparezcan 80 nombres de jueces en manos de un comando de ETA. Y entonces, bueno, pues me pareció de forma natural, decidí, pues esa era la historia que quería contar. Y luego dije, bueno, y además quiero contar la historia de los etarras, cómo evolucionaban para acabar matando así a la gente sin ningún cargo de conciencia. Y utilicé pues hasta las entrevistas que hice a los de ETA político-militar, o sea, en los tiempos del ministro Rosón, o sea, bueno, esto ya es una historia prehistórica, y entonces les hicieron una especie de reinserción social
porque no solo dejaban de matar, sino desmontaban ETA político-militar. Entonces ellos pues estaban aportando algo realmente, o sea, desmontaban todo eso. Y bueno, pues entonces aquellos etarras que les veías críticos con la actividad armada, pero como si haber pertenecido a ETA hubiera sido una aventura de juventud sin consecuencias irreparables para nadie. Así lo cuento en el inicio del reportaje, así se sentían ellos, y yo dije, bueno, pues también quiero contar la historia de los jueces. Y luego también quería contar lo de la gente que se implicaba en la lucha contra ETA y el tema de los infiltrados y los cargos de conciencia, porque a lo mejor estaban transportando explosivos para matar a alguien. Y entonces, bueno, pues esa gente vivió unas circunstancias y ahí ellos estuvieron muy desamparados, que eso sí que lo he conocido directamente. Es que realmente les exigían a la gente que luchaba contra ETA, les exigían todo y no les daban nada a cambio, ni siquiera un injusticia, sueldo, la injusticia respecto... Una injusticia tan horrible, es con lo cual terrible, yo pensaba que ya con esta novela ya había contado bastantes historias de las que yo había vivido. Otras también, como dices, la carta me parecía también muy interesante, pero ya estaba contada, el ambiente enrarecido de los pueblos pequeños también estaba contado. Entonces, aunque hay muchas más historias, a mí me gusta mucho también Los que se fueron, la historia vuestra de profesores universitarios, que no puedes pensar un ciudadano más normal, que no ha apostado por la política, ni ha apostado por un puesto de servicio como puede ser pues, un policía o un guardia civil, incluso un juez, que ya se ha metido en el engranaje del Estado, que puedes decir representa a este Estado y por eso le están atacando, sino un ciudadano tan, o sea que hay muchísimas historias, pero yo, creo que además por salud mental, porque creo que sí que hay que pasar página, todos tenemos que pasar página, a mí me parece que hay que pasar página, primero contar lo que pasó y después pasar página. Entonces yo creo que de este tema no voy a contar más historias, pero que conste que la idea de utilizar la ficción para contar historias reales y muy desde el punto de vista periodístico, me ha gustado tanto que, bueno, estoy en ello, estoy en otra historia. Estoy novelando El mundo de la fama ahora, que no te voy a contar más hasta que no esto, para que no, bueno, porque todavía está el tema que no está cerrado. Y bueno, y también, pues por ejemplo, yo lo abordo desde el punto de vista periodístico y me leo pues 500 entrevistas de 500 cantantes a lo largo de la historia que han hecho crack arriba en la fama, y entonces quiero comprender al personaje que ha luchado para triunfar en una cosa que tiene que tener fuerza, porque no se triunfa gratuitamente. Puede haber dos caminos cruzados de fortuna, pero nadie triunfa si no se ha esforzado y no ha tenido fuerza interior. Y esa gente que luego cuando alcanza la fama hace crack. Bueno, pues esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero periodísticamente, o sea, me encanta contar las historias de los conflictos que ocurren en la actualidad. He leído mucha novela histórica, pero ahora me apasiona más el presente reciente, o sea, la historia reciente. No te digo el presente, porque siempre creo que hay que tener un poquito de perspectiva. Es mucho mejor coger un poco de distancia sobre lo que estás contando. Pero me parece apasionante contar cosas que, digamos, de historia reciente, cosas que has vivido tú, pues que puedes hacer una aportación, en mi opinión, más enriquecedora que lo que puede hacer, por ejemplo, un escritor de novela histórica, que a mí me apasionan algunas novelas históricas que están en esto, pero me parece que les tiene que costar más entender la personalidad de esos pues, personajes, esos pues, reinas de España o lo que sea, porque no es nuestro mundo, entonces me parece más difícil. Entonces a mí me divierte más utilizar la técnica de la investigación periodística para intentar desentrañar cómo son los seres humanos que viven pues, estos conflictos que existen en nuestra vida. Y bueno, en eso sí, pero yo creo que el tema de ETA ya me he cansado. O sea, vamos a ver, no me he cansado, pero ya no puedo seguir
estando tan dando, o sea, no quiero convertirme en estatua de sal. Estoy muy orgullosa de haberlo contado, de haber contado estas historias, que podía haber contado más probablemente, pero estoy muy orgullosa porque parece que a la gente le gusta la novela. Como tú has dicho, muchos proponen, a ver si nos oye algún productor y se le ocurre hacer una No, es que es muy... película, una serie. Da de Y sí mucho juego para ellos, sí. sí, sí, y bueno, pero no voy a contar segunda parte, ¿no? Pues nada, tenemos que terminar el programa. Muy agradecido y, en fin, no voy a decir que me lo he pasado bien porque este tema a mí me hace sufrir, pero bueno, yo creo, estoy muy satisfecho de haberte entrevistado y muchas gracias. Muchas gracias a ti.